Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. AIR es mundial. Buenas tardes a toda la audiencia de este precioso programa. Bueno, vamos a seguir platicando acerca de los problemas familiares que se suscitan por la falta de límites, por la falta de respeto y sobre todo no porque se han acabado esos valores que tanto hemos conocido nosotros y que en décadas anteriores nuestros padres nos los inculcaban desde el seno familiar, desde que estábamos muy pequeños, cuando nos decían que aprendiéramos a obedecer, que aprendiéramos a respetar, que robar era o es malo. Y una serie más de valores que íbamos aprendiendo de respeto a nuestros padres, de respeto a nuestras hermanas, a nuestros hermanos, de no tomar lo ajeno. Todos esos valores en la actualidad se han estado perdiendo y sobre todo los límites que existen en las familias de los padres hacia los hijos. Cuando ya se sobrepasan esos niveles, cuando ya el padre ya no respeta al hijo y el hijo ya no respeta al padre. Cuando los jóvenes ya no tienen una hora determinada a llegar a su casa para entrar en las tardes o en las noches. Cuando ya llegan a las 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana, o ya no llegan todo a una noche completa. Cuando el padre o la madre ya no sabe qué hacer con el hijo, cuando ya anda descarriado, cuando ya anda desobediente, cuando ya se ha vuelto una soberbia y una rebeldía tremenda. Cuando se sale de estos límites, ahí es cuando empiezan los problemas. El libro sagrado claramente dice que, en el libro de Proverbios, que es un dolor de cabeza para el padre, un hijo desobediente, y que una madre, dice, es el dolor para una madre cuando el hijo también se vuelve insensato y se vuelve desobediente. Qué grandes enseñanzas tenemos con este libro sagrado que es las Sagradas Escrituras. Cuando nos enseñan a nosotros a rescatar esos valores, cuando sabemos bien que hay 10 mandamientos que son universales y nos dicen que ya está prohibido, o desde los tiempos cuando Moisés bajó esas tablas, esos 10 mandamientos dijo que estaba prohibido matar, robar, que estaba prohibido mentir. Dice, no robarás, no matarás, no injuriarás. Y en la actualidad se lleva a cabo estas situaciones, estas grandes profecías, cuando decía el apóstol Pablo a una carta que le manda a su discípulo Timoteo, le dice, en los días posteriores, el hombre se amará amador de sí mismo. Los hijos se rebelarán a los padres. Ya no hay cariño natural. Ese amor que debe existir de un ser humano hacia otro. Yo te pregunto, si no hay un cariño natural de un humano hacia otro humano, ¿cómo lo puede haber hacia la naturaleza, hacia los animales? Cuando ya se acaban
ese cariño natural que ya ni al padre respetas, ya ni a la madre respetas, aún sabiendo que tienes que llegar a dormir a esa casa, aún sabiendo que todavía necesitas que te provean alimento, un techo y vestido, y si no respetas, ¿hasta dónde ha llegado a romper esos dos límites? Y papá y mamá han sido las piezas fundamentales para que esos límites se hayan roto o hayan sobrepasado esos límites. La verdad es que cuando esto sucede, muchas veces los padres ya le tienen temor a los hijos. Muchas veces los hijos toman las riendas de la casa. Ya le tienen que decir al papá lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. A la madre lo que tiene que cocinar, porque al joven ya no le gusta comer lo mismo, ahora quiere comer algo mejor o quiere que le cambien la dieta. Y todo eso se ha suscitado por esta pérdida de valores del respeto, por la falta de obediencia. Lo dijimos en el programa pasado. Es obediencia que a nosotros nos cuesta tanto trabajo llevarla a cabo. En ese maravilloso programa de Alcohólicos Anónimos, cuando nos habla del primer paso y nos dice que debemos admitir que el alcohol y la droga se han convertido en una amenaza para nuestras vidas, que somos impotentes ante estas sustancias y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Cuando nos habla de una admisión, de una derrota definitiva, lo marca el primer paso cuando me dice: todos nuestros instintos naturales se rebelan ante la idea de que no solamente con la copa, con una dosis, sino con nuestra forma de pensar, con nuestro odio, con nuestro resentimiento, con nuestras dependencias hacia las cosas o hacia una persona, dice, hemos torcido nuestras vidas, nuestras mentes, de una forma de seguir consumiendo tan destructivo que solamente el acto de una divina providencia puede quitarnos o nos puede liberar. Cuando hablamos de esta divina providencia, es cuando sabemos que solamente hay un poder superior o un Dios, como tú quieras llamarlo. Nada más que para que te libere de este problema que tienes emocional o de adicción, de rebeldía, o del problema que estés pasando en este momento, tienes que iniciar con algo básico, que es la obediencia. Tienes que aprender a obedecer. Y si te dice que para que empieces a cambiar tu actitud, primeramente con tus padres, con tu esposa, con tus hijos, primero dice que tienes que aprender a respetarlos de una manera sutil, a respetar a mamá como la procreadora de tu vida, como la que te llevó, te guardó durante 9 meses en su vientre. Tienes que respetar a tu padre como el hombre proveedor, y si no provió, si se fue, si te abandonó, también tienes que respetarlo y no estarlo juzgando, porque tú no sabes qué vida llevó él anteriormente. Tienes que aprender a respetar a mamá, no por lo que ha hecho, sino por lo que significa en tu vida, porque es la que te dio ese ser, es la que te trajo a este mundo. Sin ella no existieras. Por eso tenemos que iniciar siempre desde los principios universales, y el principio más grande es el amor, pero antes del amor tenemos que aprender la obediencia, porque claramente lo dice el libro sagrado: amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Te está dando una indicación, te está dando una orden, es una ley que tienes que cumplir, y para cumplirla tenemos que obedecer. Y el segundo mandamiento
similar al primero. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, antes del amor, que es lo más grande, lo más sagrado que existe, porque es lo que mueve a este mundo, tenemos que aprender a obedecer, y obedecer es aprender a amar. Aprender a respetar. Obedecer es aprender a poner límites. Porque yo tengo que amar a mis hijos, pero no por amarlos les voy a proveer de todo lo que ellos quieran. No por amarlos voy a estar trabajando día y noche. Porque entonces no estoy viendo su educación. Porque entonces ya me estoy saliendo del amor a mis hijos. Ahora voy a amar a mi trabajo. Y dice también que nadie le puede servir a dos amos. O le sirves al dinero o le sirves a tu familia. Y es algo muy, pero muy difícil de poder equilibrar. Por eso nuestro programa se trata de que aprendamos a obedecer. Y la obediencia es la base. Voy a obedecer porque tengo que proveer a mis hijos. Tengo que proveerles de un techo. Tengo que proveerles de alimentación. Y tengo que proveerles de vestido. Igual a mi esposa tengo que proveerla. Pero debo de tener límites, porque si no, entonces voy a estarle sirviendo a mi trabajo y sirviéndole al dinero. Y entonces voy a descuidar la parte fundamental y principal, que es mi familia. Y es cuando entonces los hijos se empiezan a desviar. En la actualidad resulta que ahora papá y mamá están trabajando. Ahora resulta que al niño, en lugar de que la madre, cuando recién el bebé recién nacido, en lugar de darle pecho, le pone un plástico para que chupe. Y con una leche artificial. Ya no hay esa unión que existe entre un ser y otro cuando la madre tiene que apapachar, que tiene que darle, que alimentar, que darle el pecho al hijo, amamantarlo, para que se forme ese vínculo de amor entre madre e hijo. Ahora papá ya no está en los días de nacimiento. Ahora papá ya no está cuando empieza a caminar el niño, cuando empieza a correr, cuando empieza a decir sus primeras palabras, cuando empieza a decir ma, pa, que es lo primero que aprende un niño. Ya no están esos personajes. Ahora está la abuelita, ahora está la señora que ayuda a la mamá, al papá. Ahora están fungiendo como padres los hermanitos menores, como si ellos tuvieran la obligación de cuidar a los hijos de papá. Por eso ahora muchas familias le están robando la infancia a los niños. Niños de 10, de 8 años cuidando a los hermanitos de 6 meses o recién nacidos. ¿Por qué? Porque mamá, mientras tenga su permiso del seguro o su incapacidad, los 3 meses que tiene incapacidad o 6, los que le den, va a estar ahí, pero cuando no, se lo deja la hermanita de 6, 7 años. Y de ahí la de 9, 10 años tiene que cuidar a la de 6, 7, y es una cadenita. Se le roba la infancia a los niños, se le roba la infancia a las niñas. Es necesario que se retomen esos valores universales del amor hacia nuestro prójimo, el amor a nuestros hijos, el amor a la familia. Y en verdad, dice Pablo en esa carta a Timoteo, los días posteriores, ¿no? En aquellos días, dice, los hombres se amarán amadores de sí mismos. Los hijos se rebelarán a los padres. Ya no habrá cariño natural, ese cariño natural que debe existir entre la familia, entre el amor. Si ya no existe entre los hermanos, ¿cómo puede existir en una persona que tú dices que es tu amigo? Es necesario que recobremos los valores. Por eso los niños siempre se van a buscar la compañía de otros jóvenes que también viven en el abandono, en la pobreza, en la miseria.
Y no estamos hablando de pobreza económica ni de miseria material, estamos hablando de la pobreza y miseria espiritual. Una miseria espiritual que nos lleva a la muerte espiritual. Cuando ya no tenemos otra opción. Cuando me siento solo, me siento deprimido, cuando me siento abatido. Muchos jóvenes como yo empiezan a conocer lo que es el alcohol, lo que es la droga sintética. El alcohol es una droga que es permitida, una droga legal, porque el alcohol me hace olvidar los malos momentos, porque el alcohol me desinhibe y me siento tranquilo en ese momento. Si soy tímido, con el alcohol me vuelvo alegre, me vuelvo vivaracho, soy el alma de la fiesta, porque estando en mis 5 sentidos, vivo reprimido, vivo frustrado, soy una persona insegura. Y cuando descubro el alcohol o lo descubren los jóvenes, se dan cuenta que es algo diferente, que eso es la vida, aparentemente, porque puedes pasar momentos de alegría, momentos de felicidad, momentos de gran júbilo con el alcohol en tu sangre, en tu cerebro. El problema es, al día siguiente, ¿cómo te sientes? Porque el alcohol nos quita responsabilidad, porque el alcohol nos quita el temor. Y muchas veces, bajo los influjos del alcohol y los influjos de la droga, podemos caer en una comisión del delito. Y podemos caer presos. Porque con alcohol no me doy cuenta si voy manejando a alta velocidad, porque con alcohol no me importa pasarme el semáforo en rojo, porque con alcohol no le tengo temor a una persona agresiva, porque con alcohol no tengo miedo de robar. Aunado así, después del alcohol o con el alcohol le combino otra sustancia tóxica, es la muerte. Por eso los jóvenes, por eso padres, tienen que cuidar bien a sus hijos. Tienen que enseñarlos desde muy temprana edad, desde que empiezan a tener uso de razón, enseñarlo primeramente a obedecer, enseñar esos principios básicos que es la obediencia, el respeto y el amor. Tienes que conducirlos con ejemplo. El dicho conocido, un dicho muy coloquial, dice que el ejemplo arrastra. Si eres buen ejemplo a tus hijos, si eres una buena persona, si eres un buen ser humano, un buen trabajador, un buen estudiante, si has sido un buen hijo, tus hijos van a ser igual que tú. Pero si eres un hombre que se dedica a transear a las personas, que se dedica a vivir de los demás, un vividor, una persona que nada más está viendo cómo sacar provecho de otros, tus hijos se convertirán en lo mismo que están aprendiendo en una escuela. La primera escuela es la escuela de la casa. Por eso se dice que la educación se mama desde la casa. Yo te invito, tú que me estás escuchando, tú que me ves, a que le apuestes a tus hijos y les regales tiempo de calidad. Porque el día de mañana el dinero que estás ganando en tus 20 horas de trabajo no te van a alcanzar para sacarlos del alcohol y de la droga. Puedes pagar el mejor centro de rehabilitación, el mejor centro de restauración, pero no vas a poder pagarle la felicidad a tu hijo, ni podrás comprarle una alegría, una sonrisa. No podrás comprarle un te quiero, un te amo y decirle, y que tu padre o que tu hijo te diga, padre, estoy orgulloso de ti. Con todo el dinero del mundo no le vas a poder comprar eso que te estoy diciendo. No vas a poderle robar una sonrisa. Alegría. Esa alegría de vivir, esa plenitud que tiene un niño, un joven. Porque cuando te des cuenta, tu hijo ya no es un niño. Cuando te des cuenta, tu hijo ya creció. Cuando quieras un abrazo de tu hijo, de tu hija, él ya va a estar abrazando a su novia, a su pareja, a su esposa.
Por eso es importante el tiempo de calidad. Para eso son los valores universales. Para eso es el amor, para que te haga sentir ese cariño, ese calor de familia. Para que el hijo, la hija, no se pierdan en el alcohol, en la droga, y el día de mañana vayan a cometer algún ilícito o algún delito que les pueda ocasionar caída a la cárcel o incluso puede llevarlos hasta la muerte. El alcohol y la droga están matando a muchísima gente. El alcohol y la droga están haciendo que los jóvenes cometan delitos. Los principales delitos es el robo, el asalto. El alcohol y la droga han hecho que jóvenes se integren a bandas delictivas. A esas bandas que ahora ya son las que generan y mueven todo el mundo de alcohol y de droga. Eso es lo que muchas personas han hecho con sus hijos, por la falta de cariño, por la falta de amor, por la falta de comprensión, esa falta de comunicación. Ese es el problema que muchos de nosotros tenemos. No podemos, con nuestras propias vidas, mucho menos podemos con la vida de nuestros hijos. Tenemos que centrarnos, tenemos que empezar a darnos cuenta cuál es el origen. ¿Por qué ando ambicionando tanto dinero y tengo el abandono a mi familia? El programa que hacemos todos los viernes a esta hora es precisamente para que empecemos a analizar. O sea, ¿dónde fallé? ¿Cuál es el problema? O sea, si mi padre, si mi madre me criaron de una manera tan austera, de una manera tan primitiva, si lo quiero llamar así, debo de mejorar. Debo de entender que mi padre, él tuvo otra vida. Él a lo mejor quizás no comía ni 2 comidas, a lo mejor comía una sola comida. Que él a lo mejor trabajaba desde que tenía 5 o 6 años, lo ponían a trabajar. Por eso él fue duro conmigo, pero yo tengo que entender que yo debo de cambiar, yo debo de evolucionar. Yo debo de romper esa genética, esa maldición generacional que hay. Debo de empezar a trabajar con los principios, empezar a ser más cariñoso, empezar a ser más servicial. Debo de tener más cariño natural, como dice el libro sagrado. Debo de ponerme en los zapatos de la persona que tiene la necesidad. Debo de entender que tanto como yo como otros hemos salido de lo más vil y menospreciable. Y ahora nos toca a nosotros decirles cómo le hemos hecho, cómo ha sido este cambio de vida. Tengo que decirte cómo era yo antes. Tengo que decirte qué me aconteció. Y tengo que mostrarte cómo soy ahora. Pero también tengo que decirte qué fue lo que tuve que hacer. Por eso ahora tuvimos a bien iniciar un proyecto que se llama Guerreros de Dios. ¿Por qué Guerreros de Dios? Porque solamente los guerreros se enfrentan a sus problemas emocionales, solamente los guerreros se enfrentan a sus problemas físicos, solamente un guerrero es fuerte y decidido cuando va a lograr las cosas y está decidido a morir en la raya por su objetivo. Un guerrero no se rinde, un guerrero lucha hasta la muerte, y más si son guerreros del Altísimo, si son guerreros del poder superior. Si de ahí se toma la fuerza, si de ahí se toma la enseñanza, si de ahí se toma esa doctrina de hombres con poder, de hombres que somos más que vencedores, si de ahí tomamos el poder, si de ahí tomamos la enseñanza, todos te aseguro que podemos ser más que vencedores y seremos triunfadores en la vida. Yo te aseguro que si sigues los preceptos, si sigues las reglas, si sigues las leyes que te marca ese libro sagrado, y no estamos hablando de religión, ni estamos hablando
de una manera de si estuviéramos en una iglesia. Te estoy hablando de una manera austera, de una manera literal. Sobre todo, tomando en consideración ese primer principio, que es la obediencia. Obedece. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, es el primer mandamiento con promesa, para que vivas por muchos años, por largo tiempo en la tierra. Hemos sabido y nos hemos dado cuenta que aquellos que no obedecen a sus padres, aquellos que no honran a su padre y a su madre, esos jóvenes no llegan ni a los 30 años. Señores, esto es algo cierto. A mí me ha tocado ver jóvenes que se han estrellado en su moto, jóvenes que han caído en las drogas, jóvenes que han tenido una sobredosis de alcohol, una sobredosis de droga, jóvenes, muchachitos que están muriendo por este problema, por no obedecer, por no tenerle honra a sus padres. Me ha tocado ver problemas donde el hijo o la hija comete ese gran delito de matar a sus padres. Algo aberrante, algo que ya está escrito en las Sagradas Escrituras. O sea, ya todo está escrito en esas profecías, pero se está llevando a cabo porque ahora lo estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que nos resta? Aprender una nueva etapa de nuestras vidas, a empezar a trabajar sobre esa educación, sobre el respeto, sobre retomar los valores, esos valores que cada uno de nosotros los tiene y los conoce, pero no los ha tomado en cuenta, no los lleva a cabo. Esos valores que nosotros hemos perdido, iniciando con la obediencia, continuando con el amor a nuestro prójimo, el amor a nuestra persona. Solamente una persona que no se ama no se puede cuidar. Una persona que no se ama anda en las calles alcoholizándose, drogándose. Una persona que no se ama no puede amar a otro, porque bien lo dice el dicho, no puedes dar lo que no tienes. Sin embargo, alguien que en verdad se preocupa por su salud, se preocupa por su persona, se preocupa por sus hijos, por su familia, por sus hermanos, por sus padres, por la naturaleza, por su comunidad, esa persona empieza a tener esa chispa de amor. Y cuando en verdad descubre que es el principio fundamental de todas las cosas, el amor a la humanidad, el amor al prójimo, el amor a tu creador, el amor a tu Dios, entonces las cosas empiezan a cambiar en tu vida, porque todo lo que haces ya no lo haces por obligación, lo haces por un deber que tienes, lo haces por algo que se llama amor, porque el servicio que haces, dice que el servicio que hagas, no lo hagas como si fuera para el hombre, lo dice el libro sagrado. El servicio que hagas, hazlo como si fuera para tu Dios. Y entonces vendrán las recompensas. Sabemos bien que el que bien obra, bien le va, que todo lo que tú siembres, cosecharás. Esas son las máximas que nos da el libro sagrado, esos grandes consejos que nosotros debemos de retomar, pero tenemos que iniciarlo con el respeto, con el amor, con la obediencia, con la lealtad. La lealtad paga y paga bien, dice el pastor Elías. La lealtad te da recompensas, pero cuando eres leal, porque la traición te conduce a la muerte. La lealtad y la fidelidad te van a dar un sueño tranquilo, un sueño apacible, un descanso total. La traición y la infidelidad te van a quitar el sueño, te van a quitar el hambre. ¿Y cómo queremos vivir? ¿Queremos vivir en paz? ¿Queremos vivir con pesares? Yo te pregunto, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir feliz o quieres vivir con problemas?
¿Quieres vivir cuidándote o quieres vivir confiando? Aquel que vive cuidándose, está cuidando su dinero, está cuidando otras cosas, no está viviendo confiado. Y la confianza viene en ese poder superior o en Dios. Que quede claro esto. Cuando yo te hablo de ese Dios, cuando yo te hablo de esos principios, no te estoy predicando. Te estoy hablando de una cuestión espiritual. De una cuestión que puede mover este mundo, que puede revolucionar todo esto que estamos viviendo. La violencia. Violencia empezando desde la casa. Violencia en las calles. Violencia en todas partes del mundo. Odio, resentimientos. Toda la gente está en busca del poder. En busca de ver quién tiene más dinero. En busca de las cosas materiales, y se ha olvidado de esa cuestión espiritual que es la que nos da la vida, es lo que nos hace dormir en paz, es lo que nos hace tomar un descanso y decir en las noches, Señor, gracias porque este día fue pleno para mí, gracias por el trabajo que me diste, gracias por esos alimentos que el día de hoy consumí, gracias por la vida de mi familia, gracias por la vida de mis hermanos, por la vida de mis amigos. Gracias porque en este momento voy a dormir y voy a descansar en paz porque sé que tú cuidas mi sueño, porque sé que tú estás velando mi cuerpo que está ahí inerte. Esa es la confianza. Eso es la fe, para que me entiendas claramente. Y en el libro sagrado dice que la fe es la certeza de las cosas buenas que vendrán, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero sí lo creo. Tengo esa fe, tengo ese convencimiento. Y sé que tú también lo puedes tener. Sé que si tú te apegas a esos principios, y no principios religiosos, te estoy hablando de principios espirituales, obedecer, respetar, amar, ser leal, ser fiel, ser honrado, ser honesto. Te aseguro que vas a tener la bendición del de allá arriba, del más grande, y dice por ahí una canción, del que está arriba, pero más arriba todavía. Te aseguro que tu fe va a incrementarse. Te aseguro que Dios o ese poder superior te va a dar bendición. Va a cuidar de ti y de todos tus seres queridos, de tus amigos. Y si tú y yo y todos empiezan a creer en esto, te puedo asegurar que va a haber una paz mundial. Te puedo asegurar que va a haber una sanación mundial porque todos vamos a respetarnos. Y eso lo dijo claramente el gran benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, dijo, entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz. Que Dios los bendiga. Gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó